La ciencia y las disciplinas al servicio de la sociedad coahuilense. Voz Universitaria. El programa de la Universidad Autónoma de Coahuila, comprometida con el desarrollo de la entidad desde una visión sustentada en el bien y en el saber. Voz Universitaria. Les saluda con gusto la doctora Juanita Lanís, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en su programa de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Una tarde que parecía que se venía con friecito y luego solecito, da igual el clima. En esta cabina tenemos un clima de ambiente estupendo, sobre todo porque vamos a hablar de un magno evento que se va a celebrar en estos días, que es de la Ópera Tosca. Y bueno, para ello voy a pedir a nuestros invitados, con esa magnífica voz y ese talento que tienen, que se presenten ellos mismos. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy Arturo Rodríguez, director del proyecto y productor de la Ópera Tosca, que presentaremos la próxima semana, el día 27 y 29 de noviembre, en el Museo de las Aves de México. Yo soy Bienvenido. El servidor Rafael Jorge Negrete y soy tenor. Fui invitado a participar en esta bellísima puesta en escena que nos trae sorpresas muy agradables, porque bueno, esta es la primera vez que yo trabajo con Arturo Rodríguez, que es el director de la Compañía Ópera de México, como cantante. Habíamos trabajado en otros proyectos hace mucho tiempo juntos, pero esta vez él lo dirige y muy agradable la sorpresa, y yo en mi ignorancia pues resultó ser un extraordinario director. Porque tú sabes que la ópera, la gente tiene la idea de que son ahí unos gordos parados ahí cantándolo. No, esto tiene toda la acción, siempre, ¿no? Porque como es una ópera de acción, mucha drama. Pues bueno, somos más o menos casi 60 artistas en escena, ¿no? Solistas tenemos ahí como soprano principal tenemos a Pamela Pereira, soprano originaria de Torreón, precisamente. Como el tenor principal tenemos a Mario Cavaradossi, aquí nuestro invitado aquí de micrófono, Jorge Rafael Negrete. Y tenemos, bueno, el Barón Escarpia lo canta un servidor también. Tenemos un bajo importante de Monclova, egresado ya también de nuestra escuela, Tamar Hernández. Tenemos un joven tenor muy prometedor de Torreón también, Guillermo Villanueva, que hace el papel de Spoletta. Y en el sacristán tenemos a Eduardo Canela, también un muchacho muy talentoso, acompañados todos magistralmente por Rodrigo Elizaliturri, un gran pianista también egresado de nuestra escuela. Es importante señalar que Compañía Ópera de México y Ópera de Coahuila han presentado producciones, cursos y talleres, eventos académicos en 17 estados. Esta es la sexta producción que presentamos en el estado, y bueno, según algunos conocedores de aquí del género de la ciudad, parece que la primera vez que se pone esta ópera completa en su versión escenificada en la ciudad. Es un esfuerzo enorme del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, la Escuela Superior de Música de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, la Compañía Ópera de México, Ópera de Coahuila, y pues también el apoyo generoso de el Museo de las Aves de México. Tenemos dos funciones que serán el viernes 27, el próximo viernes a las 8 de la noche, y el próximo domingo también a las 6 de la tarde, con un costo de 200 pesos. Muy importante señalar que la venta de los boletos está en la propia taquilla del Museo de las Aves, y también en 3 tiendas de música que se llaman Music and More, Música y Más, que están en la Plaza Nogalera, en Plaza Sendero, y también en el centro, en la sucursal que tienen en Victoria, en la calle de Victoria. Excelente, pero bueno, antes de hablar de los patrocinadores y de los costos, vamos a comentar un poquito a nuestro público
¿qué es la ópera Tosca? Una breve sinopsis que no nos vendría nada mal. Y mientras tanto vamos a pedirle a nuestro joven en cabina que nos ponga de fondo esa hermosa música, que nos hiciera un favor hoy de compartir. Pues imagínate una pareja joven. Él es pintor y él es de ideología liberal, está con la República Italiana, estábamos pensando a principios del siglo XIX, aunque está puesta en escena, está en la época contemporánea. Tiene una novia muy guapa, que aparte de todo es actriz. Él está pintando en una iglesia, ve una muchacha que se acerca ahí, que está orando y dice, pues la voy a agarrar de modelo, voy a pintar a la Magdalena con ella, ¿no? Y llega la muchacha esta a decirle, oye, nos vemos en la noche, fíjate, vámonos allá a nuestra cabañita, nuestra villita. Y de repente ve el cuadro y dice, ¿quién es esa mujer tan guapa que pintaste? No, pues es la Magdalena. Pero se parece a la marquesa Atavanti, me estás engañando. Por ahí empieza. Y él tiene oculto un preso, a una persona que acaba de escapar de la cárcel, un preso político, y le dice, mira, ocúltate por acá. Pero esta mujer empieza a sospechar que lo engañan. Entonces, cuando llegue el jefe de la policía a esa misma iglesia, a buscarlo, pues entonces le saca la sopa por medio de los celos. Y toda esta tragedia sucede, bueno, por un lado, el jefe de la policía, que es del régimen conservador y que además de todo, pues tiene una doble vida. Porque se persina en la iglesia, pero al mismo tiempo es un tipo muy, muy lascivo, muy morboso. Y va a aprovechar para de una vez tratar de, pues como se dice popularmente, de echarse el plato a Tosca, ¿no? Y pues esta sonza cae en todo el cuento y va delatando que donde tiene una villa porque ella cree que está ocultando a una mujer y no a un prófugo, ¿verdad? Claro. Y entonces... tenemos toda una serie todo un melodrama que hay, una serie ahí de enredos donde finalmente, pues bueno... ¿Sí nos van a contar el final? Pues no sé si quieran que contemos el final o no. No, lo digo porque en su programa tenemos una maestra de letras que nos invita siempre a leer y estamos todos emocionados escuchando de qué va. Primero, claro, la vida del escritor y luego ya nos lleva a esos hermosos escenarios, nos lleva a esas escenas muchas veces que ya nos está recreando y nos deja imaginar y al final dice, no se los cuento, léanse el libro. Vengan a ver la ópera. Por eso vamos a invitarlos a que vayan a ver la ópera. Claro. Salvo su mejor comentario, si lo quieren decir. Pero una cosa que también es digna de comentar, ya que tenemos aquí a Arturo Rodríguez, director precisamente de esta ópera de Tosca, que se presentará, como ya dijimos, el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, y Jorge Negrete, que es tenor, que ya los hemos escuchado con esa magnífica voz. Un gusto tenerlos aquí y sobre todo que se dé este tipo de obras en Saltillo, porque estamos rompiendo con muchos mitos, esos mitos de que antes decían, es que antes no lo manejaban así, ¿no? Ellos decían que era cultura desde quien organizaba este tipo de obras y que era lo que nos gustaba. Yo creo que estamos demostrando que tienen, díganmelo ustedes, por favor, un público gustoso de la ópera. ¿O no? ¿Cómo no? Bueno, es que en general todo México es un pueblo muy aficionado a cantar y muy aficionado. Fíjate, hay registros que han hecho investigadores donde encuentran que en los kioscos en toda la República Mexicana, ya desde el siglo XIX, se juntaba una banda para tocar o a veces una orquesta. Y en el programa, que a veces aparecía en el periódico y a veces lo repartían, tocaban oberturas de ópera. Gustaba mucho. Y en el norte es aparte un semillero, en general el norte, y estado de Coahuila de voces importantes. ¿De voces como tenores? De tenores, sopranos y bajos y todo esto. Excelente. ¿Qué dice el director de esta obra? ¿Somos un público preparado? ¿Somos un público exigente? ¿O cómo estamos en México o en Coahuila? Yo creo que finalmente mucho de la iniciativa que hemos hecho con esta agrupación que tuve a bien formar y que he tenido a bien dirigir para hacer la labor a todos estos estados, estos 17, 18 estados que hemos visitado, incluyendo Coahuila. Creo que una de la labor importante que hacer es finalmente esta de formar nuevos públicos. Creo que es muy importante como no dar por hecho que la cultura está hecha o el consumo cultural acerca de las diferentes manifestaciones artísticas, sea el ballet, el teatro, la ópera, el circo, pues son un fenómeno estático, toda vez que finalmente las generaciones cambian además, ¿no? Tenemos como finalmente como
un público que es cambiante, no es el mismo, es como el río de un agua, ¿no? Una generación va, gente nace, gente muere, gente se aficiona a una cosa o gente se deja de aficionar a la misma. Entonces, en este sentido, creo que es importante tener una labor permanente de difusión cultural, de promoción, de creación, de formación de nuevos públicos, y creo que es una de las cosas que es importante, en donde hemos incidido como agrupación en todos estos estados, y bueno, estamos tratando de hacer una labor en Coahuila que empiece a ser permanente y mucho más constante de la que ha habido, ¿no? Para crear estos nuevos públicos. Excelente, y qué bueno que los tenemos aquí en Coahuila. Gracias. Pero cuéntame, Arturo Rodríguez, ¿qué es ser director? Pues bueno, ser director sobre todo es, antes que nada, una responsabilidad muy grande, pues ante un público que espera siempre del artista, de la propuesta escénica, pues lo mejor. Espera que uno no escatime en esfuerzos, en recursos, en tiempo, en imaginación, en ganas, en pasión, en la mejor intención por dar la mejor lectura de una obra que finalmente tiene que cautivar, pues primeramente a un elenco de profesionales que la han hecho en muchas ocasiones en otros lugares o la hacen por primera vez, y que de entrada tienen que aprender a ver pues lo maravilloso de la obra, a crecer, a ver cómo formamos un concepto interpretativo para decir, bueno, finalmente, ¿qué vamos a hacer con este maravilloso libreto, con esta maravillosa música? ¿Cómo la vamos a llevar a escena? Y entonces, claro, como director consciente de esto, pues el primer sentimiento que hay es una gran responsabilidad ante un gran reto, que antes que nada, pues bueno, pues empieza una obra, para yo producirla o dirigirla, pues lo primero que tiene que hacer es apasionarme, ¿no? Claro. Es que sea una obra que realmente me conmueva, me diga algo, me haga imaginar al pensar en ese libreto, en esas palabras, en esos diálogos, esos conflictos que tienen los personajes, me haga sentirme apasionado, me haga sentirme conmovido, me diga algo, sienta yo que además nos va a decir algo como sociedad, porque importante es en el género de la ópera la vigencia que tiene. Finalmente creo que las grandes obras maestras, que muchas veces le dicen clásicas, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué música clásica? Bueno, ¿por qué Madonna es clásica, o Michael Jackson, o los Beatles, ¿no? Finalmente lo clásico trasciende su época, tiene valores, tiene una pertinencia y una calidad que trasciende su misma época, su mismo contexto, donde se generó, donde se interpretó, donde estuvo de moda en algún tiempo. Y la ópera eso es como decía nuestra joven Tosca, decía, pues finalmente sigue siendo como estos argumentos de las grandes novelas, en donde se confrontan pasiones, se confrontan deseos, hay los motores que siguen moviendo al mundo, el amor, la pasión, el odio, la venganza, el poder, sí. No siguen siendo los motores del mundo. Y pues bueno, en este sentido, una obra como Tosca es una obra que nos permite vivir un drama completamente que podría darse en la vida actual, en la época actual. Es un drama que finalmente involucra todos esos elementos de la condición humana, porque finalmente es eso, sí, con un tinte, finalmente sí es una tragedia, estamos hablando de una tragedia. Casi siempre, ¿no? ¿Las óperas son tragedia? Pues bueno, la ópera surgió en un principio como el ideal de renacer como las historias de la antigua Grecia, pues por eso era de dioses y todas estas ondas, pero realmente, pues gracias a Dios surgieron las dos vertientes de la ópera, que son la ópera bufa y la ópera seria. Entonces la ópera seria tiende a tener, sus grandes creaciones casi siempre tienden a ser, sí, tragedias, pero la ópera bufa pues tiende a tener argumentos muy divertidos, ¿no? Precisamente la Universidad Autónoma de Coahuila hace un año presentó El Elixir de Amor, que es una comedia maravillosa, ¿no? Que además tiene una bellísima producción con la orquesta de la ciudad, con la Orquesta del Desierto, y pues bueno. Excelentes. Bueno, vamos a recordarles a nuestro público antes de ir a corte que pueden llamar al 439-3557 para Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, y del interior de nuestro estado al 01800-01-20-808, y que tenemos 4 pases para nuestro público que se comunique a través del Facebook al programa precisamente de Voz Universitaria. Regresamos. Voz Universitaria, el programa de la Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de la sociedad. Regresamos. Voz Universitaria, la expresión del conocimiento comprometido con la sociedad. La Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de todos. Continuamos.
Excelente, me quedé súbita. Qué bien. Muchas gracias por estar con nosotros, a Arturo Rodríguez, quien es director precisamente de esta ópera tosca, y a Jorge Negrete, que es el tenor de esta obra. Jorge Negrete. Rafael Jorge Negrete. Rafael Jorge Negrete. Sí. Cántanos un poquito. ¿De esto? A ver, déjame ver. Como esa parte que dice: E lucevan le stelle, e dolezzava la terra, stridia l'uscio dell'orto. ¡Wow! Excelente. Muchas gracias. Y mira que esa voz, Jorge Negrete, además el apellido, cuéntanos un poquito de Negrete. De don Jorge Negrete es mi abuelo materno. Materno. Sí, sí. Me preguntas dónde somos, sí, México, Distrito Federal. Afortunadamente ya no nos odian tanto los chilangos como en los años 90, yo me acuerdo. No, ya, aquí no se etiqueta a la gente, ¿no? Estamos ya todos más revueltos. Pero ¿cómo iniciaste? Mira, fíjate que independientemente del apellido y eso, mi padre, que no tiene nada que ver con Jorge Negrete porque él es mi abuelo materno, era muy aficionado a la ópera y a la música clásica. Entonces él era ingeniero y nos llevaba a todos los conciertos de la Sinfónica de Minería y tal. Yo siempre amé la música, pero no tuve oportunidad de estudiar sino hasta muy grande, y entré al canto, y ahí me enamoré más y más del canto, que era la única en la que te admitían ya con 18 o 19 años, ¿no? A diferencia, te empieza a los 5 o a los 12 el piano. Pero sí, la verdad es que somos apasionados de esta música, y se trata de esto, de compartirlo con la gente, que la gente vaya y la hagas sentir, que te vea ahí sudando, equivocándote, tropezando, lo que comentábamos ayer, ¿no? Sí, creo que es muy importante en esta época donde nos hemos vuelto dependientes, codependientes y, por qué no decirlo, hasta presos de una tecnología que nos invita, nos obliga, nos insta a ser cada vez más impersonales, donde tenemos una pantalla de cristal y donde incluso nuestras relaciones personales se han vuelto todo se ha vuelto tan virtual, donde tenemos entretenimiento, cultura, esparcimiento, ligue y todo lo demás como por medio de estas pantallas planas, donde se ha vuelto finalmente todas estas artes escénicas en vivo, se han vuelto como un referente que no debemos olvidar, que no debemos dejar morir. Es importante que nuestro público siempre recuerde que al ser humano hay que verlo a la cara, hay que verlo sudar, hay que ver sus pupilas, hay que verlo llorar, hay que verlo caerse. Es lo mismo, sentirlo, Entonces hay que sentirlo, hay que olerlo. Entonces, de algún modo, como el valor de las artes escénicas en vivo, creo que es una cosa por la que debemos luchar todos, artistas, instituciones, creativos, promotores, gestores, porque finalmente, como el teatro, el ballet, la ópera, pues todas expresiones, el mismo circo, todas expresiones maravillosas que nos traen mucho más allá que una pantalla pequeña o con una pantalla táctil HD o una mega pantalla IMAX. Finalmente, como lo que ocurre en los eventos en vivo, es algo mágico. Ver ahí al artista sufrir, llorar, claro, padecer, o como antes, bien, si ¿no? está ronco, que ibas si no al está cine bien. y tenías ahí a la orquesta, o había una obra de teatro y tenías ahí a toda la orquesta. Eso era genial. Ojalá podamos volver a esa época y a esas representaciones. ¿Sabes qué se me hace muy interesante ahora que los cines promueven estas funciones como 3D, en donde vamos a tener esta experiencia de que ahora casi se va a mover la silla y te van a echar agua o va a oler o finalmente, como qué curioso, tanta tecnología para volver a lo mismo. O sea que vamos a presentarla en 4D, ¿no? Tosca, de Puccini, 27 y 29 de noviembre en el Museo de las Aves, digo, por si alguien acaba de sintonizar, ¿verdad? Exacto, bueno, bien, vamos a recordarles a petición de Rafael Jorge Negrete, que está con nosotros, el director musical de la propuesta escénica de la ópera Tosca. También esa voz que escucharon es de Rafael Jorge Negrete, que es tenor. Y saben, es interesante saber que ellos están apostando
por un público conocedor, por un público que va a disfrutar y a vivir junto con ellos ese día esta magna obra. Les recordamos, es en el Museo de las Aves de México el viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche y el domingo 29 de noviembre a las 6 de la tarde. Los boletos, bueno, pues los pueden adquirir donde siempre, en esos lugares que ya sabemos y no ir más lejos, o sea, también en el Museo de las Aves. El costo es de 200 pesos y tenemos 4 cortesías que nos han hecho favor de dar ellos mismos y que ustedes pueden obtener a las 4 personas que la pidan a través del Facebook de Sumando de Voz Universitaria, perdón, es el otro programa, de Voz Universitaria. Y que vengan de Torreón y de Monclova y mucha gente, ¿no? Y de Monterrey. ¿Cómo van con eso de montar un espectáculo? Estamos hablando de 60 artistas en escena. ¿Cuántos de ellos son coahuilenses? ¿Cómo es que se monta esta obra? Pues bueno, la gran mayoría lo son. De hecho, el único invitado foráneo que tenemos es aquí nuestro querido Jorge Rafael Negrete. Todos los demás, pues yo ya soy radicado aquí desde hace 12 años que trabajo aquí. Soy el maestro de canto de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestro de la universidad. Soy el maestro de canto. Y pues bueno, pues es un proceso complicado. Pues finalmente la gente, algunos estudian, algunos trabajan en ciertos horarios. Entonces, como coordinar a todas estas gentes, los ensayos, es un esfuerzo enorme. Estamos hablando aproximadamente de 3 meses de ensayos, ¿no? En los cuales ya la recta final que se incorpora Jorge nada más a la última semana y media, 2 semanas para conjuntar a todos los elementos, ya la escenografía, ya todo es muy importante. Algo que hay que señalar es que el espectáculo cuenta con subtítulos al español igual que al cine. Entonces, desmitificar esta idea de que la música clásica, el ballet, la ópera, son para un público selecto, para un público escogido, no, creo que es finalmente un drama. Ciertamente en este caso tenemos un drama, pero mucho menor del que vemos en las películas que estamos viendo todas las semanas en cartelera, ¿no? O en las telenovelas, ¿no? Como las telenovelas. O en la vida real. Y esta posibilidad que nos da los subtítulos en español de ir leyendo en castellano todo lo que va ocurriendo, que van cantando los cantantes en italiano al mismo tiempo que lo cantan, pues nos permite a todos tener un gran contacto y que sea un espectáculo realmente que podemos entender y disfrutar sin tener previos conocimientos. La maravilla de este tipo de música es que no se requiere tener como ningún conocimiento previo, ni haberla visto antes, ni nada para sorprenderse con realmente lo ágil de un argumento y de un libreto magistralmente escrito. ¿Y quién Oye, es? encima ¿Quién canta, es él? y canta sí, yo sé, barítono. eso le iba a decir ahora, que no se nos va a escapar. Venga, ¿a capela o le ponemos música de fondo? Para dejar algo para y tú lo ves muy buena gente, pero sale así de maldito, bueno, torturador en la yo pensé obra. que como director. De repente también les pega sus látigas. No es cierto. No, yo prefiero dejarlos para Arturo que Rodríguez, les quede entonces algo para cuéntanos ir un poquito, ya se sonrojó. Arturo Rodríguez, cuéntanos un poquito quién es el varón de Escarpia en esta ópera tosca. Pues bueno, es el villano. El varón Escarpia es el jefe de la policía, que está ciertamente, pues es el encargado de mantener el orden social en un régimen donde finalmente un pueblo está invadiendo a otro. Entonces finalmente Austria está invadiendo Italia y él es el representante de la policía. ¿Y va por alguien en especial, como un Jean Valjean? Exactamente, va por el tenor, precisamente que... por él. Se escapa un preso de la cárcel, entonces a partir de eso él lo va a buscar y se encuentra en la iglesia de la familia del preso que este tenor, que es un liberal republicano, hay indicios de que él lo ayudó. Entonces ahí pues él va tras el preso político, pero con la sospecha de que el pintor lo ayudó. Entonces pues va por los dos. Ciertamente encuentran algunos indicios, un abanico y algunas pruebas que lo involucren, entonces que están comprometiendo al pintor. Entonces el asunto es que este cuate es un déspota, es un tirano, en donde no solamente se está conformando y quiere recobrar al preso político y asimismo juzgar y castigar la complicidad del tenor, sino que además el tenor tiene una novia muy guapa, muy atractiva, que es actriz y que es cantante, y que finalmente el policía la desea. Entonces ve la oportunidad de chantajearla al mostrarle y hacerle ver que tiene pruebas para mandar a matar al pintor, a su amado, a su amado por ser cómplice. Y entonces intenta sobornarla y le pide favores sexuales a cambio de liberarlo. Oye, qué impresionante esa frase cuando le dice, bueno, ¿cuánto quieres para liberar a mi querido Mario? Mario es el tenor. Le dice, no, a mujeres guapas no me vendo a precio de monedas.
Cachacuas. Toma. Y síguenlo torturando, que lo oiga gritar a ver si así. Sí, lo hacen así. Sí, se presta la situación. Y todo para tratar hasta que él aguanta la tortura, la que no aguanta es ella, porque ella está oyendo los lamentos de él. Y ella revela dónde tiene escondido al preso, lo cual, pues bueno, los compromete cada vez más. Y bueno, pues hay un desenlace tremendo, ¿no? Porque finalmente ella cede a los favores sexuales del policía. Y entonces... Pero era una mujer entrona, ¿no? Ahora que estamos en épocas de la revolución y que estamos acá en tierras de origen revolucionario, cuando el cuate ahí se le va a dejar venir encima, eso no es el final, pero es una parte importante. Le dice, agarra un cuchillo que encuentra por ahí, porque en su despacho tenía su cena también el jefe de la policía. Agarra el cuchillo y él dice, ahora sí, bésame. Ay, te ve el beso de todos, que ¡cuás! Guárdame este fierrito. Típico en todas las obras, ¿no? Sí. Tiene que haber una mujer que es la deseada, un hombre que es el acusado, un triángulo amoroso, un elemento o un simbólico como es, por ejemplo, la daga. Fíjate cómo se repiten esquemas, y ahora me está recordando también a lo de literatura, ¿no? Aquel famoso Jean Valjean y el de Los Miserables, ¿no? Sí, donde también había alguien ahí que era el policía Javert que lo persigue justamente porque precisamente él pues realmente él robó un pan para darle de comer, y por eso para su coset, ¿no? Sí, exactamente, lo hicieron parte, lo encarcelaron por muchos años. Y bueno, lo maravilloso del argumento es que en la realidad, pues sí, ciertamente Italia estuvo ocupada el norte de Italia sí estuvo ocupada por Austria, por aquellos años, vamos a decir. Verdi hacia 1842 compuso Nabucco, y en ese entonces todavía Italia estaba ocupada por Austria. Entonces finalmente sí estamos hablando lo maravilloso que de un conflicto político real que existió, el libretista generó una historia alterna y de poder y de pasión que quedó padrísima, y de su versión que quedó padrísima, ¿no? Que es realmente es fantasía también, ¿no? Es fantasía, pero finalmente no es la historia no es real. O sea, la disputa política sí era real. De un contexto que se daba, pero ¿no? Esta ópera bonito, es de Puccini, de 1858 a 1924. ¿Y la música? Maravillosa, no sabes cómo la disfrutamos. O sea, es increíble estos genios, cómo te pueden hacer a través de la armonía, la melodía y los cambios de ritmo, pasar por todos esos estados de ánimo. Genial, ¿no? Que sufren los personajes. Por eso la gente luego se vuelve un adicto a la ópera. Fíjate que esta ópera en particular hay varios tipos de ópera. La ópera a lo largo de 1600 a 1950 pues tuvo muchas transformaciones, desde luego, pues son muchos siglos. Pero una de las cosas que tiene de importante es que es de esas obras que no repiten las palabras y no repite la música. Porque sabes que estas óperas, por ejemplo, de corte belcantista o clásico, de repente son repetitivas. Dicen una frase un cantante y la canta como 20 veces, y de repente como la gente bien dice, pensado, como que ya entendí, pensado, ¿no? Bien pensado. Sí, ya entendí, pero esta no. Como pertenece a un género que se llama verismo, que ya vino hacia el finales del siglo antepasado hasta la mitad del siglo pasado, pues tú podrías hacer la obra como una novela. Excelente. Música, ¿tú la escogiste? Sí. Tú apostaste por ella. Sí, cómo no. Por eso eres el director de esta obra, y bueno, creo que tienes un gran elenco, como es la Floria Tosca, que es Pamela Pereira. Tenemos como Mario Cavaradossi a Jorge Rafael Negrete, como Barón Escarpia a su servidor Arturo Rodríguez, como Spoletta a Guillermo Villanueva, como Sacristán a Eduardo Canela, y como Cesare Angelotti al bajo Tamar Hernández. Y además con coro infantil y coro de universitarios. Ah, claro, que un gran detalle. Tenemos 3 coros unidos para este evento. Tenemos el coro del Centro de Estudios Musicales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Tenemos propios alumnos de la Escuela Superior de Música. Orgullo de nuestra escuela. Y viene también un coro. Vamos a ir a un corte y regresamos. Voz Universitaria, la expresión del conocimiento comprometido con la sociedad. La Universidad Autónoma de Coahuila, al servicio de todos. Continuamos. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo
cielo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no... Regresamos a su programa Voz Universitaria. Estamos escuchando una melodía que es de Bebé y se llama Malo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de tema. Tenemos una invitada que es la licenciada Laura Salgado Espinosa. Es orgullo también de la UADC, egresada de Psicología. Está cursando actualmente la maestría en terapia familiar de la UANE y hoy nos va a hablar del empoderamiento de la mujer. Un congreso que vamos a tener próximamente, pero no es que queramos hablar solo del congreso. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de la importancia de género. Vamos a hablar de la mujer y recordarles que el 19 de noviembre fue el día ayer mundial para la prevención del abuso contra los niños y que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. Vamos a escuchar esta melodía y regresamos. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Como que empezó a surgir a partir de un hecho específico, en este caso habla acerca de la violencia física. Uh-huh. Y se usaba mucho, o sea, esta canción, el enfoque que toca, pero realmente sí, ¿verdad? Se va por un lado más de la cuestión de revictimización y estigmatización de la misma mujer al cantar, imagínate, o sea, tú cantando esa, pues estás ahí haciendo algo implícito, ¿no? En la cuestión del mensaje que estás enviando. Entonces sí está medio ahí, como que ahorita ya no aplica tanto, ¿no? Como que ya no aplica, justo a eso es lo que quería llegar. Estamos hablando de violencia. La violencia se da en diferentes formas, ¿no? Y bueno, cuéntanoslo tú, que eres más especialista en el tema que yo. Así es. No, pues agradeciendo la invitación y el espacio, y es un gusto estar aquí contigo. Bueno, la violencia es todo acto, ¿verdad?, de agredir a una persona, agredirse a sí mismo o agredir a otras personas. Hay 5 tipos, está la violencia psicológica, la violencia física, económica, patrimonial y sexual. Dentro de las cuales, pues bueno, hay diferentes tipos, modalidades, que ya depende del contexto en el que se desenvuelvan, pero básicamente es comprender que más allá de la cuestión de la violencia, es entender que es una parte circular. No es lineal, no es víctima-victimario, sino que hay sus roles, ¿verdad?, que se van moviendo conforme a esto, y que es importante darnos cuenta que es como una cadenita, ¿no? Si yo viví en un contexto violento, ¿qué va a pasar? Probablemente yo sea una persona que ejerza violencia, tal vez no de la misma forma en la que me la infligieron a mí, pero sí en algún tipo de expresión. Claro, y sobre todo que cuando uno grita, el otro también grita y al final ya no sabemos quién comenzó. ¿Estará pasando esto en nuestra sociedad porque nos hemos vuelto una sociedad con menos valores, una sociedad más permisiva? ¿Qué está sucediendo? ¿O ya estamos dando el salto definitivamente a mujeres, empoderamiento desde la otra mirada? Fíjate que ahí es una cuestión de la cultura, cómo va cambiando y cómo de alguna otra manera este mundo tan acelerado nos exige diferentes, ahora sí que reacciones, acciones y también estrategias. Entonces, sí hay una cuestión de violencia simétrica, que es ahora sí que si tú me dices, pues yo te digo más, ¿no? O la complementaria, ¿no? De que estoy aquí, aguanto, pero cuando te suelte la mía, ahí vas a ver. Como decía ahora Jorge Negrete, ¿no? En la ópera Tosca, dice, al final
esta es una ópera también de género, nos decía ahora en el corte. Y yo, ¿así por qué? Dice, porque al final la mujer es la que defiende a su amado o mata al otro, ¿no? Pero no se trata aquí de matarnos ni de acusarnos. Vamos a entender entonces qué es empoderamiento o por qué necesitamos conocer más y sobre todo qué vamos a ver en este evento del 27 de noviembre, Empoderamiento en la Mujer, retos, realidades y éxitos. Para empezar, el empoderamiento, pues bueno, es entender tu propio potencial para poder ofrecer algo diferente a nuestra sociedad, ¿no? A partir de tu talento, que es lo que tú puedes aportar para hacer el cambio. Dentro de la perspectiva de género, la igualdad, la equidad, toda esta parte es importante saber que tanto hombres como mujeres tenemos esta parte de los derechos y de entender que la importancia que tiene uno y otro dentro de nuestra sociedad es inherente a las diferencias que pudieran existir entre nosotros. Entonces, hablando ya de empoderamiento y como enfoque principal de este evento, es mostrar historias diferentes, conceptos diferentes y hacer que las personas crean en estos diferentes foros y conceptos para que puedan expresar todo ese potencial que hay en nuestra localidad, porque al final todas estas invitadas, todas estas personas que están siendo parte de este proyecto, de este seminario, es aportar algo distinto y que de alguna otra forma cada conferencista, cada panelista, cada persona de staff, pues de alguna otra manera detecte estas fortalezas que han detectado obviamente primero en sí mismos y poder apoyar a los asistentes a que también lo hagan con sus propias vidas, escuchando, aprendiendo y yendo más allá. ¿Quién necesita ir a este tipo de eventos? ¿Quién necesita saber más del empoderamiento como mujer? No sé por qué lo dije solo a la mujer, yo creo que también podría ser para hombres, ¿no? Así es, de hecho es esta parte de romper esquemas y es abierto a todo público, hombres y mujeres de todas las edades. Se trata de, en este caso, enfocarnos en historias de mujeres emprendedoras con proyectos que han ido avanzando a través de los años y romper un poco este tabú que existe de que se tiene un costo para las mujeres empoderadas. También por eso nos fuimos por esta rama, ¿no? De entender que siempre se nos ha explicado o ha habido la tendencia de pensar que una mujer empoderada tiene costos con su familia, con su pareja, con su entorno social. Y aquí es ver el otro lado, ¿no? El poder inspirar a otras personas haciendo la diferencia en la parte de sus proyectos de vida, ¿no? Y que se puedan ahora sí que sentir identificadas, ¿no? Yo tengo una idea, mira, ella lo hizo así, entonces yo también puedo. O sea, testimoniales de personas que han salido adelante o que han tenido dificultades. Así es, por eso es que nos enfocamos en el eslogan de retos, realidades y éxito, porque cada una de estas personas ha tenido pruebas, ahora sí que complicadas, de todo un poco, las realidades que son sus contextos en los cuales se desenvuelven y el éxito, porque a lo mejor mi concepto de éxito es muy diferente al que tú tengas, al que otra persona tenga, pero lo importante es que todo vaya enfocado a una autorrealización en el proyecto de vida. ¿Cómo saber que necesitamos o estamos en qué momento de nuestra vida y que es necesario darnos cuenta de ese empoderamiento sin ese miento? O sea, lo vemos de las dos formas, ¿no? Es como cuando hablas de conocimiento, dice, termina en miento o enamoramiento. Este empoderamiento, ¿en qué momento nos debemos de dar cuenta de que es el momento o que lo necesitamos y que nos va a hacer un bien? O que no es falso, por ejemplo, en el que creernos que feministas, que podemos todo o que no necesitamos a los hombres. Sin ese miento me refiero. Claro. O que sí somos mujeres capaces o preparadas o que podemos y estamos aún en ese momento de dar ese salto. Fíjate, hay dos puntos bien importantes. La primera, ¿cómo entender tu propio empoderamiento? ¿Cuándo es el tiempo adecuado? Creo que cuando te toca la prueba más difícil de tu vida, en la que es ahora sí como el antes de y el después de. O sea, siempre hay una situación que nos cambia totalmente, que nos hace enfocar nuestra atención a entender que nuestra vida es finita, que no hay de vuelta y que de alguna otra manera la huella que dejes en tu entorno, en tu sociedad, que hagas algo bueno siendo agente de cambio. Qué bonito lo dices, qué bonito lo dices. Fíjate, eso es importante, sentirte una persona útil y sentirte útil hacia tu familia, hacia tu sociedad. Dicen que una mujer chica o una mujer inteligente escoge a un chico listo, ¿no? Pero yo creo que un chico listo también, pero lamentablemente los hijos no.
Así es. Vamos a un corte y regresamos. Voz Universitaria, el programa de la Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de la sociedad. Regresamos. Regresamos a su programa Voz Universitaria. Les saluda nuevamente la doctora Juanita Lanís en compañía de la organizadora, promotora, psicóloga, orgullo de nuestra universidad egresada, la licenciada Laura Salgado Espinosa, quien tiene una maestría también en terapia familiar en la UANE. Ella nos está haciendo una invitación para hacer una reflexión hoy en este su programa Voz Universitaria sobre el empoderamiento de la mujer, retos, realidades y éxito. Y como psicóloga le voy a pedir que nos explique un poquito más cuáles son esos retos, realidades y éxitos del empoderamiento en la mujer y en qué momento nos encontramos como sociedad y como familia. Gracias por estar con nosotros y bueno, no sin antes recordarles que tienen aquí 5 pases que ella nos está haciendo favor de regalar. Igual en el mismo sentido, entran al Face, entran a la página de Voz Universitaria y ahí nos hacen la petición y los primeros 5 obviamente son los que se llevan estos boletos para este evento que será el 27 de noviembre en el seminario, en la sala de seminarios Emilio J. Talamás. Es el empoderamiento en la mujer, retos, realidades y éxitos. Será de 9 a 6 de la tarde en la unidad de Campo Redondo. ¿Qué van a encontrar? Conferencias, panel, arte, historia y más. Y cuéntanos en este evento qué más vamos a encontrar y cómo lo relacionamos o de qué nos sirve. ¿Sabes? A veces tenemos muchísimos eventos, muchísimas actividades que no nos damos tiempo y no hacemos un alto para nosotras mismas. ¿Por qué vivimos tan deprisa? Fíjate que eso es importante, el tener un alto en el camino, darnos la oportunidad de, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia? Y de alguna otra manera también comprender, y eso es básico, cuál es mi propósito, cuál es mi potencial para el cual estoy aquí y por el cual puedo dejar una huella en mi entorno. Entonces, ¿qué vas a encontrar en este seminario? Eso, las herramientas que otras personas han tomado para poder seguir en el camino. Porque como dicen, no es nada más aventarte, sino mantenerte, porque las pruebas están difíciles. Entonces, todas y cada una de estas personas que son parte de este proyecto tienen una historia bien interesante acerca de no dejarse vencer, de echarle ganas y de tener fijo cuál es la meta a la cual quieres llegar. Ahora sí que empezando por la cabeza, ¿verdad? Y también, obviamente, por todas las personas que de alguna u otra manera hacen posible ese tipo de eventos. Entonces, la verdad es que nos vamos a topar con muchas personas en este seminario que tienen ese común denominador, ¿no? De ser emprendedores de proyectos de vida y de proyectos de carrera que hacen la diferencia en nuestra ciudad, buscando pertenecer a más cosas todavía, pero aportando este granito de arena a hacer esto precisamente, agentes de cambio. ¿Qué pasa cuando la mujer no ha hecho esa reflexión que hacíamos hace un momento y ese alto y reconocer que está en ese parteaguas entre si empoderarse o seguir en esa endominia o en esa misma situación de, bueno, pues al cabo mi marido, mis hijos y mañana amanece? ¿Cómo enterarnos cuando necesitamos ese cambio? Es importante, ¿no? Así es, sumamente importante. A lo mejor desde la trinchera acá de los psicólogos, pues nos podemos dar cuenta con diferentes actitudes y conductas, pero en sí, ya como personas que pertenecemos a un entorno, a una sociedad, darnos cuenta, o también, ¿verdad?, que nosotros lo andamos viviendo ahí, yo creo que es cuando empiezas a sentir que el lugar en el que estás es como que yo quiero más. Quiero hacer algo más. Por mí y por mis hijos y por mi sociedad, ¿no? Sobre todo, yo creo que eso es muy bonito. Ser solidarias con nosotros implica ser solidaria con el otro. Y fíjate que es bien interesante porque a veces no reconocemos que existen. Yo creo que tú como psicóloga sí, porque además eres terapeuta, ¿no? Uh-huh. Tienes tu propio consultorio y has de ver muchísimos casos, pero a mí a veces me asalta ese tipo de situaciones que dices, ¿cómo es posible que esa mujer, esa familia
haya llegado a esa situación, o cómo es posible que tengamos que celebrar, por ejemplo, un 19 de noviembre, un día para la prevención y abuso contra nuestros niños que a veces no nos damos cuenta que están sufriendo, están viviendo situaciones diferentes, o que se roban a los niños para trata de blancas, para abuso sexual, para venta de órganos. ¿Cómo abrir los ojos sin necesariamente pensar que el empoderamiento es malo y que solamente estoy hablando de mí como mujer? Aquí es ir un poquito más allá, y hay una frase que me gusta mucho de Ignacio Larrañaga, que solo los amados aman y solo los libres libertan. Entonces... Y que para que el otro esté bien, yo necesito estar bien. Así es, y que realmente venimos de una cadena donde si yo vivo en una esfera familiar donde me quieren, me cuidan, me protegen, donde me siento amado y querido como soy, yo voy a dar eso mismo a las personas que estén a mi alrededor. Entonces, si lo vemos por este lado, que desgraciadamente existe, como es el abuso y el maltrato infantil, pues te das cuenta que son ahora sí que circunstancias que llevan, que no se justifican, pero que llevan a que se suscite todo esto, o simplemente la cuestión de la violencia, ¿no? Si alguien ha aprendido a violentar es porque le enseñaron que violentando era la manera de defenderse del mundo. Entonces vamos ahí viendo que, como te decía, es una cuestión circular, no nada más es de A más B lleva C, ¿no? Hay otros factores ahí que de alguna otra manera pues despiertan, ¿verdad?, esta curiosidad de qué está sucediendo. Fíjate, por ejemplo, ahora hablamos de los niños, ¿no? Y hemos hablado de las mujeres, pero si lo hablamos por grupos vulnerables, por ejemplo, la tercera edad, ¿no? Hemos sabido que el abuelo no hay quien lo escuche, quien le dé su lugar, lo llevan al centro de atención de día, o incluso lo dejan ahí interno. Y ha habido programas como uno muy famoso que se dio en el DF, donde les empezaron a dar becas o apoyos mensuales a los abuelos, esas gentes que han trabajado toda su vida y que ahora vemos como cerillos, ¿no? O cerillos en los supermercados. Y cuando se le dio esa pensión a esos abuelos, ellos sintieron que ya tenían parte o que podían estar o pisar ese suelo en esa casa, en esa familia, con la nuera, con el hijo, con los nietos. ¿Esa es una forma de empoderamiento? Así es, entender que, por decir, en este caso adultos mayores son artesanos de la vida. No, violencia económica también es. Sí, claro, o sea, ahí es darte cuenta de qué es lo que está sucediendo contigo en este enfoque simplemente, ¿no? Porque en otras culturas, en la oriental, las personas mayores son veneradas. Sagradas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué dudas saltan a nuestra mente al momento de darnos cuenta que existe este tipo de violencia en muchos grupos de nuestra sociedad, y que desgraciadamente ya vulnerables somos todos? Porque si nos vamos al feminismo y al machismo, pues tanto en el machismo son víctimas las mujeres como los hombres. Claro. Entonces ya estamos, creo que en este proceso de comprender. Simplemente ayer también se estaba celebrando el Día Internacional del Hombre, que en 1999 en Trinidad y Tobago se realizó una convención para realizar este día. Y los LGBT también ya piden sus derechos y ya están buscando esa inclusión. Es cuestión de inclusión, es cuestión de humanidad. Esa es la palabra clave, la cuestión inclusión. Si buscamos más por incluir a todos en todo, va a ser mucho mejor para poder generar estrategias, políticas públicas, abrir espacios, foros de diálogo, para ver qué nos beneficia a todos, no nada más a unos cuantos. Excelente, yo creo que hemos aprendido hoy mucho contigo. Gracias, Laura, psicóloga. ¿Eres Laura Salgado? ¿Una A de qué es? Laura A. Laura Anaí. Anaí, que no lo dices. Laura Anaí Salgado Espinosa, psicóloga egresada de nuestra universidad. Muchas gracias. Y les recordamos que tenemos boletos tanto para ir a ver la ópera Tosca este viernes 27 de noviembre y domingo 29 en el Museo de las Aves, que también tenemos boletos para ir a ver el empoderamiento en la mujer, retos, realidades y éxitos, que nuestra psicóloga invitada ahora aquí nos deja también 5 pases. Los pueden adquirir a través de pedirlo simplemente en Facebook, en su programa Sumando, su programa Voz Universitaria. Que estén muy bien, muchas gracias. Disfruten este fin de semana en familia. Gracias. Voz Universitaria. El mensaje y orientación de la comunidad académica comprometida con el desarrollo social de la entidad.
La Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de todos. En el bien, fincamos el saber.